nosotros tenemos un economista que es asesor económico de la Asociación de Empresas de Herrera, de las Industrias de Herrera, una de las más antiguas organizaciones empresariales, y también es director ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa. Se trata de Henry Ebrard, que hemos pedido que viniera aquí a conversar sobre algunos temas. Henry, gracias por estar aquí. Buenos días, doctor, un placer. Bien, Henry, en términos generales, no se trata solamente de los déficits presupuestarios que lo están tratando de cubrir con impuestos, sino realmente de explicarle al país llano, que cómo es posible que un país que crezca todos los años, quizás más de lo que debiera hacerlo o de lo que lo hacen los países iguales a nosotros. Inclusive nosotros a veces crecemos más que países grandes, como un 6%, que a veces no lo tienen países grandes. ¿Cómo es posible que no se le explique por qué crecen, cuáles son las áreas que mantienen ese crecimiento? Que no es un crecimiento uniforme y que aquí el campo es el que está produciendo o está produciendo la industria, sino que está produciendo las telecomunicaciones, quizá el turismo, quizá la remesa y dos o tres factores que son los que mantienen eso, pero que el resto del país no está creciendo en la misma proporción que esos sectores aprueban. Realmente, ¿cuáles son los elementos que mantienen el crecimiento económico de República Dominicana? Mira, es una buena pregunta porque yo creo que permite entender un poquito mejor porque la gran mayoría de la población no sentimos necesariamente que lo que pasa a nivel macroeconómico sea la realidad, que sea el ciudadano de a pie no siente este aparente bienestar de la economía. Vamos a tomar el caso del año pasado, el año 2009, que creo que es bastante emblemático. Es un año donde la República Dominicana se enfrenta, al igual que todos los países del mundo, a lo que es la peor crisis económica desde el año 1929. A pesar de esto, logramos cerrar el año pasado con un crecimiento de un 3.5%. Ahora bien, cuando hacemos ese ejercicio que usted me está pidiendo, doctor, de estar abriendo por sectores, ¿qué vemos? Que realmente el crecimiento de la economía dominicana el año pasado se sustenta básicamente en 3 sectores económicos solamente. Cada uno de esos sectores por sus razones propias. Primer sector, sin sorpresa alguna, el sector de las telecomunicaciones, que ha tenido como cada año en los últimos 10 años un crecimiento muy alto, que es el reflejo de algo que sí es palpable para todo el mundo, que había un desarrollo enorme de las telecomunicaciones. Inclusive algunos analistas llegar a pensar que la tarjeta de teléfono compite con la rebanada de jamón y con el cuartico de leche, porque obviamente ya la gente ha tenido a todos los niveles un consumo bastante alto de telecomunicaciones, que inclusive cuando se habla del tema de la electricidad, diciendo que en el país hay una cultura de no pago, pues fíjese que lo que pasa en las telecomunicaciones muestra un comportamiento muy diferente. Cerca del 90% del consumo de minutos en celulares es de prepago, o sea que la gente lo paga antes y lo paga relativamente caro, porque el minuto de prepago es mucho más caro que el minuto de factura. Entonces, el primer sector que ha tenido un crecimiento es el de las telecomunicaciones, donde puede haber un debate, de hecho lo hay, es no tanto la velocidad de este crecimiento, sino el tamaño relativo que se le asigna al sector de las telecomunicaciones. Pero definitivamente el año pasado hubo crecimiento de las telecomunicaciones. Segundo sector que ha producido un crecimiento importante, y ahí en este sentido recuperándose de años anteriores, es el sector de lo que llama el Banco Central, intermediación financiera y seguros, básicamente los bancos. ¿Por qué el año pasado los bancos han logrado crecer mucho más que el resto de la economía? Cuando normalmente el crecimiento del sector financiero
va muy a la par del crecimiento de los otros sectores, porque obviamente el negocio de un banco es prestar a los consumidores, prestar a los inversionistas. Entonces normalmente si al consumidor le va mal y al inversionista le va mal, es difícil que al banco le vaya muy bien porque no consigue a quién prestar el dinero. ¿Qué pasó el año pasado? Que el gran negocio del banco fue prestar al Estado. El Estado fue el año pasado el mejor cliente de los bancos. ¿Mejor cliente en qué sentido? Pidió mucho dinero prestado, paga una tasa de interés bastante buena y la paga con frecuencia. De hecho, en gran medida, el crecimiento muy fuerte que ha tenido la Banca Nacional el año pasado proviene básicamente de lo que ellos llaman operaciones de tesorería, o sea, trabajar con su dinero, que básicamente ha sido comprar papeles del Estado o bonos de Hacienda o bonos del Banco Central. Entonces, este crecimiento también se explica, pero no tiene que ver realmente con la economía del ciudadano a pie. El tercer sector que tuvo un crecimiento muy alto, que también se puede explicar, es el campo, la agricultura. ¿Por qué el año pasado la agricultura casi llega a crecer un 20%? Por una razón muy sencilla. ¿Cómo se mide el crecimiento de un país? Se toma el desempeño del año 2009 y se compara con el desempeño del año anterior, el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? La agricultura dominicana había sido devastada producto del paso de varias tormentas, Noel y Olga, que ha hecho que en el 2008 la agricultura dominicana estaba en el piso. Todo fue relativo. Entonces, fue relativo, existió este crecimiento, pero básicamente fue, vamos a decir, volver al nivel que tenía la agricultura dominicana antes de las tormentas Noel y Olga. Fuera de esto, todos los demás sectores, comercio, construcción, industria, la economía del sector de a pie, fue básicamente negativo. Entonces, en fin de cuentas, fueron tres sectores: las telecomunicaciones, la banca y la agricultura. Bien. El resto de la economía tuvo un crecimiento negativo, que es lo que creo, lo que todo el mundo va a fue sentir. entonces un porcentaje que subió, esos subieron el porcentaje. Exactamente. Básicamente, tres que tuvieron crecimiento positivo y el resto un crecimiento negativo. Henry, cuando Balaguer gobernaba, decían que manejaba las cosas como un padre de familia. ¿Cómo lo manejaba el padre de familia? Un padre de familia es el único que trabaja en una casa, la esposa atiende las casas, los hijos estudian. Entonces viene un momento en que los gastos se le ponen altos y él se siente y llama y dice, bueno, vamos a reducir los gastos. Eso es lo primero que piensa. Y piensa en vamos a eliminar los entretenimientos. Este año no hay viajes, este año no hay fiestas, este año no hay gastos de entretenimiento. Segundo, el carro, vamos a bajar el combustible, vamos a comprar uno de gasoil, vamos a ponerle gas GLP y vamos a comprar uno de 4 cilindros. Con respecto al colegio, en vez de darle 100 pesos, vamos a darle 50 pesos a los niños y pagar un alquiler más bajo, nos vamos a mudar a una casa de menos. Es decir, todo se calcula para bajar los gastos. Lo último que se hace es buscar préstamos, darle la tarjeta. Llevado eso al gobierno, nosotros entendemos que el déficit presupuestario tenía que comenzar como el padre de familia, quitándole los grandes gastos, los grandes sueldos, los megaproyectos, pero el gobierno ha optado por dejar todo eso e irse a lo más fácil, buscar préstamos, crear nuevos impuestos y mantener esos gastos fijos. Realmente, haciéndole caso a lo que dijo un funcionario, bajar los sueldos no tiene mucho significado para un funcionario.